Los investigadores lo describieron como una posibilidad entre 1.000.000. Un pequeñísimo error de fabricación en un sobre llevó al descubrimiento de un asesino que estaba dispuesto a matar a personas inocentes solo para librarse de la persona a la que en realidad quería ver muerta. Crímenes imperfectos. Era una mañana de lunes como cualquier otra en la empresa de seguros Transamerica Title en Tempe, Arizona. Solo había 4 empleados, todos amigos, cuyo trabajo consistía en introducir datos en el ordenador. Julie Williams, de 46 años, llevaba 2 meses trabajando en Transamerica. Había encontrado un trabajo nuevo. Las cosas le iban muy bien. Estaba contenta. Cuando hablaba con ella por teléfono me decía que todo le iba muy bien y que empezaba a tener una sensación de paz y de alegría en su vida. Un lunes por la mañana, Julie tomó un vaso de agua alrededor de las 9. Después de tomar un trago, dijo que le quemaban los labios y la lengua y advirtió a sus compañeros de trabajo de que no bebieran el agua. Fue al cuarto de baño y los demás se quedaron muy preocupados. Los otros empleados estaban confusos. Se sirvieron agua del refrigerador y la probaron. Les quemó la boca y tuvieron que escupirla. Julie, por su parte, no volvió del cuarto de baño. Estaba en uno de los váteres y no podían abrir la puerta porque el cuerpo de ella lo obstruía. Alguien tuvo que entrar por arriba o colarse por debajo. Encontraron a Julie inconsciente sin respuestas físicas. Unos minutos después, llegó la ambulancia y la llevaron al hospital. Estaba en coma y para entonces ya sabíamos que era algo muy serio y los doctores nos decían que teníamos que ir rápidamente porque no sabían lo que podía durar. Al principio, los doctores pensaron que Julie había sufrido un ataque masivo, pero era algo todavía peor. Las resonancias magnéticas, tomografías y esas cosas mostraban básicamente una línea plana, lo que implica que estaba en muerte cerebral. No podíamos entenderlo. Los doctores dijeron a las 3 hijas ya mayores de Julie que seguramente no sobreviviría. El corazón, el hígado y los riñones estaban bien, y básicamente ella podía seguir así mucho tiempo, pero no se despertaría nunca. El hospital pidió a la policía que examinara el suministro de agua de Transamerica. Cuando entré en la sala de empleados, reconocí enseguida el olor que allí había. Para los toxicólogos, eso solo significaba una cosa: cianuro. La gente dice, las personas que pueden olerlo, dicen que huele a almendras amargas. Un 40% de la población no puede olerlo. Como precaución enviaron al laboratorio todo lo que había dentro de la habitación donde estaba el agua. Al examinar los distintos objetos, tazas de café, cafetera, el recipiente de la leche, todo lo que había, daba la impresión de que había una sustancia cristalina en todo eso. Los investigadores analizaron la sustancia con una tira química y se volvió azul. Lo que resulta es un azul prusiano, que es una de las formas del cianuro. Una cromatografía de gases confirmó el hallazgo. Los científicos encontraron también una cantidad importante de cianuro en la cafetera de la empresa. Bueno, 5 gramos de cianuro puro probablemente bastan para matar a unas 25 personas. Solo en el agua había 32 gramos de cianuro puro, suficiente para matar a 150 personas. Pero ¿quién quería matar a los empleados de Transamerica Title y por qué? «48 horas después de que Julie Williams ingiriera una cantidad importante de cianuro, sus 3 hijas tomaron la difícil decisión de desenchufar la máquina que la mantenía con vida. La ciencia médica no podía hacer nada.
Es una decisión difícil. No estás preparada para decir adiós y además tienes que tomar la decisión de acabar con la vida de alguien. Los investigadores encontraron el origen del cianuro que había ingerido Julie. Estaba en la cafetera y en el agua de la oficina. No habría sido difícil que hubieran muerto las 4 personas de la oficina porque el cianuro es un veneno muy fuerte. Podían haber muerto antes de que nadie se enterara de lo que ocurría. La policía interrogó a los 3 empleados restantes de la oficina de Transamérica. Una de ellos, Diane Harry, les dijo algo sorprendente. Dijo que creía que el objetivo del veneno era ella. Diane dijo que unas noches atrás estaba tomando un whisky en casa con su marido y le olió muy mal. También dijo que había algo raro en su tetera, que había intentado hacer un café y cuando le echó nata, esta había cuajado. Los investigadores analizaron la botella de whisky de la casa de los Harry y confirmaron sus sospechas. La botella contenía dosis letales de cianuro. Lewis Harry, el marido de Diane, dijo que creía saber quién era el responsable. Dijo que era Roy Fitzpatrick, un repartidor de 43 años. Roy Fitzpatrick era el exnovio de una chica que ahora era amiga del señor Harry. Así fue como lo describió él. La exnovia de Fitzpatrick era Sharon Jones, de 33 años. Yo había salido un tiempo corto con el señor Fitzpatrick y él no podía aceptar una negativa. Me seguía, me asfixiaba y amenazó con matarme si empezaba a salir con otra persona. El señor Harry insistió mucho en que pidiera una orden de alejamiento contra el señor Fitzpatrick. Incluso me acompañó a pedirla al juzgado. Sharon Jones y Lewis Harry se dieron cuenta después de que la orden de alejamiento no había sido buena idea. Enfureció a Fitzpatrick, que respondió enviando cartas amenazadoras a Lewis Harry y su esposa Diane. Cuando el señor Harry describió el contenido de las cartas, dijo que básicamente Roy Fitzpatrick los amenazaba a su esposa y a él, y que las amenazas eran cada vez más siniestras. Las cartas estaban llenas de insultos. Esta se la envió a Diane Harry. Me cuesta un gran esfuerzo perdonar a tu marido, pero creo que te apartaré de él para que puedas saber lo que se siente. Y a Lewis le escribió esto. No tendrás que sufrir mucho tiempo, porque yo acabaré contigo. Los investigadores preguntaron a Roy Fitzpatrick si había enviado las cartas amenazadoras. Él empezó por negarlo. Un día después me llamó y vino a verme y decidió que quería contarme la verdad. Admitió que había enviado las cartas al señor Harry. Pero Fitzpatrick afirmaba que no estaba furioso con Lewis Harry por la orden de alejamiento, sino porque tenía una aventura sexual con su exnovia, Sharon Jones. Conocí a Lewis Harry en un club. Me enamoré del señor Harry. Me pidió que me casara con él. Y me dijo que nos casaríamos en cuanto se terminaran los trámites de su divorcio. Roy Fitzpatrick descubrió que todo eso era mentira. Una noche el señor Fitzpatrick siguió a Lewis Harry a su casa desde la mía y me llamó a los pocos minutos de que se fuera el señor Harry para decirme que seguía casado, que su esposa estaba todavía en la casa y que no estaba en ningún proceso de divorcio. Cuando la policía preguntó a Lewis Harry por la aventura, él la negó. Y Roy Fitzpatrick dio a la policía otra información más. Admitió haber enviado a Lewis y Diane Harry 4 cartas amenazadoras, pero insistió en que las 3 cartas mecanografiadas, las más incriminatorias, eran falsificaciones. Los investigadores vieron que una de las cartas mecanografiadas iba en un sobre que tenía un fallo muy característico. El ángulo en el que se juntaban las solapas estaba desviado. Las solapas no encajaban como tenían que haberlo hecho. Al parecer, era un fallo de fabricación. Cuando estás en esto tanto tiempo, sabes que este es un hallazgo significativo y cuando se trata de un caso de asesinato, termina por convertirse en una evidencia física muy importante. En una línea de ensamblaje, las cuchillas cortan las resmas de papel, creando una forma con 4 solapas.
Cuando se pegan las solapas, la izquierda y la derecha tienen que encontrarse en el centro del sobre. En este caso, la solapa derecha se montaba encima de la izquierda. A medida que bajaban por la línea de ensamblaje, se alejaban más del punto ideal, del modo que debían haber quedado. Los investigadores creían que si conseguían encontrar a la persona que había comprado el sobre con el fallo, encontrarían al asesino. La policía investigaba la muerte por cianuro de Julie Williams, de 46 años, y el intento de envenenamiento de su compañera de trabajo, Diane Harry. El principal sospechoso del caso, Roy Fitzpatrick, admitió haber enviado 4 cartas con amenazas a Diane Harry y a su marido Lewis. Pero Fitzpatrick negó haber enviado las 3 cartas más incriminatorias. Yo estaba escéptico. Después de todo, decía que había enviado las 4 primeras. Me había dado algo, pero ahora me quitaba las 3 últimas cartas, y eso nos causaba más dudas y creaba más problemas, porque tendríamos que intentar verificar, confirmar o no confirmar. Pero si Fitzpatrick no había enviado las 3 cartas mecanografiadas, ¿quién había sido? Los investigadores pidieron una orden judicial para registrar la oficina de Lewis Harry, que trabajaba en el Departamento de Educación Física de una universidad local. Fue interesante. Entraron en el lugar de trabajo del señor Harry y cogieron un estante grande que había en su oficina de unos 2 metros de largo y lo enviaron entero a su experto en ASU, la Universidad Estatal de Arizona. En la papelera de Lewis Harry encontraron también un recibo de Chemonix, una empresa química de la zona. La etiqueta tenía una información de advertencia referente al uso del cianuro. Pero el recibo estaba firmado por Charles Holly. Había dicho en la tienda que necesitaba el cianuro para una clase de química en la universidad. A Bill Flynn, examinador forense de documentos, le pidieron que comparara esa firma con la firma conocida de Lewis Harry. La segunda letra del nombre Holly es una letra redonda. También la de Harry es una letra redonda. Y hay un estilo muy característico en el modo en que pasaba de la H a la siguiente letra redonda. Los 2 apellidos terminaban en Y, y Flynn descubrió que ambas eran prácticamente idénticas, como también las H's del principio de cada apellido. Por ejemplo, el lado derecho de la H de Holly está hecho con una rotación que se curva hacia abajo, en el sentido de las agujas del reloj. Un movimiento circular característico de la H que se repite igual en el nombre de Harry. Los investigadores fueron a la empresa química y enseñaron una serie de fotos al encargado de ventas. El hombre identificó a Lewis Harry como la persona que había comprado el cianuro. Había comprado el cianuro a cuenta de la Universidad de Phoenix y había firmado el recibo con otro nombre. En la oficina de Lewis Harry, los investigadores encontraron una caja abierta de sobres. Al mirar los que quedaban en la caja, descubrieron que 3 de ellos tenían el mismo defecto que el que contenía la carta con las amenazas. De hecho, era un defecto lineal y progresivo, lo que significa que se podía ver la progresión, cómo se había alargado el defecto a medida que bajaban los sobres por la línea de ensamblaje. Lo normal habría sido que las personas del control de calidad hubieran desechado esos sobres en lugar de meterlos en la caja. Me sorprendió muchísimo que ocurriera algo así. Seguramente había una probabilidad entre 1 millón de que sucediera. Eso probaba que Lewis Harry se había enviado a sí mismo al menos una de las cartas con amenazas. Quizá más. Y en el estante de su despacho, los científicos encontraron restos de cianuro. Pero ¿cómo entró Lewis Harry en el edificio de oficinas de su esposa para envenenar el agua? Los fines de semana se entraba con un sistema de tarjetas. Hay que usar una tarjeta que es una llave para entrar por la puerta. El sistema de seguridad de Transamérica reveló que alguien había entrado en las oficinas el fin de semana anterior al envenenamiento. La tarjeta que habían usado era la de Diane Harry. La habían usado ese sábado a las 10:18. Pero Diane insistió en que ella no había ido a la oficina ese fin de semana. Eso suscitaba una pregunta. ¿Quién había usado la tarjeta?
Y obviamente tenía sentido que la persona que había usado su tarjeta debía ser alguien que la conocía y que tenía acceso a sus pertenencias. Nadie dijo que hubiera visto a una mujer entrar en el edificio ese fin de semana. Pero un obrero recordó haber visto entrar a un hombre. Un hombre que había estado allí, un obrero de otra empresa que estaba allí a la espera de poder entrar en el edificio porque estaba cerrado. Y dijo que entre las 10 y las 10:30 había llegado un hombre afroamericano en un coche deportivo azul. Había hablado poco, pero le había abierto la puerta. No pudo identificarlo ni señalarlo en una serie de fotos, pero recordaba que había una raqueta de tenis en el asiento de atrás del coche. El señor Harry tenía una raqueta de tenis, jugaba al tenis frecuentemente. Lewis Harry fue detenido y acusado del asesinato de Julie Williams y del intento de asesinato de su esposa Diane. Pero, ¿por qué lo hizo? Aproximadamente un año después del asesinato de Julie Williams, Lewis Harry, de 32 años, fue juzgado por asesinato y por el intento de asesinato de su esposa Diane. Los fiscales creen que Lewis no era feliz en su matrimonio con Diane, con la que llevaba menos de 3 años casado. Una noche conoció en un bar a Sharon Jones, una estudiante de la universidad en la que él trabajaba. Al principio engañó a Sharon al decirle que estaba separado. La relación se hizo muy intensa rápidamente, en 3 o 4 semanas. Lewis le propuso matrimonio a Sharon mientras vivía todavía con su esposa Diane. Roy Fitzpatrick, exnovio de Sharon, se enteró de la relación de ella con Lewis Harry, se enfadó y envió cartas con amenazas a Lewis y a su esposa. Irónicamente, no se peleaban por mí, eso lo vi claramente. Y les dije a los dos que no hacían aquello porque me quisieran a mí, sino por sus egos. Lewis creyó que esas cartas le daban la coartada perfecta. Mataría a su esposa con cianuro. Cargaría el asesinato a Roy Fitzpatrick y quedaría libre para casarse con Sharon. Mecanografió 3 cartas más, todavía más incriminatorias que las originales, y se las envió a sí mismo. Pero Lewis usó un sobre que tenía un fallo de fabricación y que lo vincularía con esas cartas. Lewis compró el cianuro en una tienda de la zona con un alias, pero el análisis grafológico forense dictaminó que había firmado él el recibo. Lewis intentó matar a su esposa echando cianuro en la botella de whisky, pero ella dejó de beber por el olor que desprendía. También le puso cianuro en la tetera, pero tampoco tuvo éxito. Y entonces, Lewis decidió utilizar el pase de seguridad de su esposa para echar cianuro en el agua de la oficina y en la cafetera. El lunes por la mañana, Julie Williams fue la primera en beber agua e ingirió una dosis de cianuro importante. Fue una víctima inocente de un matrimonio que no iba bien. Me alegro mucho de que no pueda volver a hacerle daño a nadie. Y me siento muy agradecida a un sistema que protege a sus miembros de personas que no pueden controlar sus actos o que toman malas decisiones en su vida. La esposa de Lewis y su novia se sentaron juntas en el juicio. Ninguna de ellas lo consideraba capaz de asesinar. Las 2 chicas se sentaban allí, 2 mujeres que miraban con malos modos y apoyaban claramente a Lewis Harry. Los fiscales ofrecieron también lo que creían que era un posible móvil económico. Diane Harry tenía un seguro de vida por $75,000 y el beneficiario era él. Si ella moría, el beneficiario era él, el dinero sería para él. Lewis Harry fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado y 4 cargos de intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Casi 2 décadas después, su novia se ha convencido al fin de su culpabilidad. El señor Harry hizo algo horrible. Intento perdonarlo,
y no puedo. Todavía no puedo perdonarlo. El hermano de Diane Harry subió al desván y encontró más cianuro. Creo que solo entonces se convenció ella de que su marido había intentado matarla. Lewis Harry está ahora en la prisión estatal de Arizona. En una reciente entrevista por teléfono, seguía sosteniendo su inocencia. Lo siento mucho por la familia de Julie Williams. Siento que hayan tenido que pasar por eso. En cuanto al crimen en sí, yo no lo cometí. Así que me resulta difícil sentir remordimientos por algo que no he hecho. Los investigadores creen que las pruebas demuestran justamente lo contrario. La caligrafía, los sobres con fallos, los testigos oculares y las partículas de cianuro en su despacho. Todo indica que Lewis Harry estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de terminar su matrimonio. Aunque tuviera que matar a otras personas para lograrlo. Sin la prueba de los sobres y la comparación de las letras, habría sido mucho más difícil condenarlo. Fue una obra de arte. Empezó, creció y acabó por completarse, y luego estaba todo allí. No había nada que pudieran refutar. A la defensa se le podían ocurrir muchas cosas, pero nosotros podíamos con todas.